Dios bendiga a cada uno, a todos en esta mañana. Bendito sea el Señor. En esta mañana a todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Damos gracias por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Bendito sea nuestro Dios. Así, amados hermanos, yo les invito que nos pongamos de pie. Voy a invitarlos a que leamos una cita bíblica. Bendito sea el Señor. Quiero que todos leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta hermosa mañana. Apocalipsis 1, 6. Bendito sea el Señor. Si todos estamos ahí, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, en esta hora, Dios amado, venimos delante de tu presencia, Señor, y en esta mañana vamos a meditar tu palabra, vamos a estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios amado, que seas en este momento tomando control de este tiempo, de este momento, Padre, de este espacio, Señor, en que vamos a meditar tu palabra. Padre, reprendemos todo aquello que se levanta en contra de tu voluntad, todo aquello que nos distrae, que no permite que nos concentremos en tu palabra, sea desechado en el nombre de Jesús. Padre eterno, en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos dé esa libertad de meditar en tu palabra, Padre eterno, y sé dándonos esa palabra, Dios amado, sé meditando, Padre, reflexionando en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pueden tomar sus asientos y vamos en este día a culminar con los últimos dos temas de la clase que tenemos. Los que tienen su material, me imagino que ya han visto los puntos que se van a tratar en esta clase. El tema del día de hoy se titula El ministro de adoración y alabanza, que es acerca de cómo ministrar en la presencia del Señor. ¿Quién es el ministro? Hemos venido teniendo este estudio sobre la adoración, sobre la alabanza, desde dónde parte lo que es la adoración, desde dónde es considerado alguien que glorifica y alaba al Señor y qué puntos, qué debe considerarse para ser un gran adorador del Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a tratar de terminar este tema, y el tema que habla aquí sobre el ministro, hay una explicación en nuestro material y se los voy a leer para los que no tienen su material. Dice: el ministro de alabanza es un sacerdote elegido por Dios para ministrar a Dios y a su pueblo. La palabra sacerdote significa acercarse, porque en realidad la función de un sacerdote es eso. Un sacerdote, el servicio que ellos hacían era para conectarse con Dios, y era una conexión entre Dios y el pueblo del Señor. Bendito sea el Señor. Aquí entonces tengo alguna definición sobre el sacerdote. Entonces, alguien que ministra para el Señor es llamado sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote pues es la persona que te conecta con Dios, hace los rituales necesarios para acercarse a Dios. Tengo un significado aquí que lo voy a leer. Sacerdote, ministro religioso, consagrado a realizar ritos, ofrecer sacrificios y actuar como intermediario entre los creyentes y la divinidad. Es en forma general, ese es un sacerdote. En el catolicismo, ¿cómo define en el catolicismo un sacerdote? En el catolicismo un sacerdote es un clérigo ordenado que tiene la autoridad para administrar los sacramentos, como consagrar la Eucaristía y perdonar pecados. Ese es el significado en términos religiosos de la Iglesia Católica. Entonces, tiene algunas asignaciones un poco más fuertes, podemos decirle así, porque para la Iglesia Católica un sacerdote está calificado para bendecir lo que va a ser un servicio. Nosotros cuando hacemos nuestro servicio, nosotros creemos que los que vamos a servir en el Señor tenemos que consagrarnos en el Señor para poder servir a nuestro Dios. Amén.
En la Iglesia Católica el sacerdote es el que da la bendición para que lo puedan hacer. Otro dice que él consagra la Eucaristía, que es lo del servicio, el culto, y ellos administran los sacramentos. Ellos tienen algunos sacramentos que los que fueron católicos saben cuáles son los sacramentos, que solo ellos son los que deberían de hacerlo. Entonces aquí, en términos generales, hermanos, a nosotros se nos es considerado lo que leímos Apocalipsis. Apocalipsis es un libro donde habla, esta palabra va en dirección al pueblo del Señor. El versículo 6 de Apocalipsis 1 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Es una palabra para el pueblo del Señor. Entonces, el ministro, la persona que ministra para el Señor, es mencionada como un sacerdote. ¿Amén? Entonces, leímos un poco lo que es la definición. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Bueno, dijimos que en el tiempo de la Biblia había muchos hombres que hacían altares para Dios, pero no todos eran llamados sacerdotes, solo esas personas que se acercaban y tenían un llamamiento de Dios. Por ejemplo, tenemos uno de los mandamientos, podemos decir, uno de los estatutos y reglamentos que Dios impone en su palabra. Lo leemos en Éxodo capítulo 19. Vamos a leer Éxodo capítulo 19. Este servicio del sacerdocio era algo tan significativo, tan especial y tan necesario en la época del pueblo de Israel, porque necesitaban de personas que los acercaran al Señor. Éxodo 19, versículo 22. Vamos a ver el versículo 22. Dice el versículo 22: y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Aquí hace mención de algo bien importante sobre los sacerdotes. Para empezar, dijimos que un sacerdote era alguien que nos acercaba al Señor, pero ese alguien tenía que seguir ciertos reglamentos. Este alguien tenía que someterse a una purificación muy especial. Amén. Entonces, aquí vemos nosotros que hay una demanda para alguien que tiene este oficio. En el tiempo del Antiguo Testamento era requerido que fuese verdaderamente, tomaran este trabajo muy en serio, porque aquí Dios especifica muy claramente que necesitaba que esas personas se santifiquen. ¿Por qué? Porque dice que no haga en ellos estragos. O sea que había una consecuencia y era muy visible. Así como Dios destruía, le caían fuego y ahí los quemaban. Hoy en día, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda para poder ministrar aquí en la presencia de Dios. Alguien que esté en pecado y no esté santificado, sí puede subir al altar. No le va a caer fuego como en el tiempo de la época que el pueblo de Israel estaba viviendo este tipo de situaciones. Pero hoy en día, amados hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Usted quizás en su espíritu, usted necesita percibir, necesitamos aprender a través de Dios a percibir cuando alguien es un sacerdote de Dios, es un servidor de Dios, cuando alguien, amados hermanos, no está en santidad. Quizás no lo podemos, puede usted ver a la persona bien vestida, con su saquito, con su corbata, o a la hermana sus faldas largas. Usted a simple vista usted dice: ¿qué santidad tienen los hermanos? A simple vista. Pero no, hay alguien que conoce nuestro corazón y solo Él sabe cómo usted y yo estamos delante de su presencia. Amén. Así que, amados hermanos, hay una demanda de santidad. Entonces, para en esta época era algo tan serio el servicio del sacerdocio. Entonces, había personas que en ese tiempo ejercían este sacerdocio. Por ejemplo, tenemos a Jetro, sacerdote de Madián. Dice que vamos a leer en Éxodo 3:1. Bendito sea el Señor. Hay unos sacerdotes mencionados en la Biblia, y dice 3:1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián,
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí vemos que Jetro era un sacerdote. Había otro sacerdote, lo leemos en Génesis 14:18. Bendito sea el Señor. Dice el 14:18: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí Melquisedec, yo no sé cuánto han estudiado la historia de Melquisedec, pero este es un tema bien interesante porque esto está relacionado con Cristo. No nos vamos a meter a profundidad en esto, pero Melquisedec es una línea de sacerdote que no es del mismo sacerdote que Dios hizo el llamado de Aarón. Nuestro Dios apartó a una de las tribus de Israel para su servicio en el santuario. ¿Cuál tribu fue? La tribu de Leví. La tribu de Leví fue apartado para el servicio del Señor. Pues de esa tribu viene Aarón y sus hijos. Entonces, en esta época se levantaban muchos sacerdotes que hacían rituales, pero Dios hizo un llamamiento especial. Y vamos entonces a ver Éxodo 28. Vamos a leer Éxodo 28. Éxodo 28, vamos a leer los primeros 3 versículos. Hay un llamamiento especial. Dice 28:1: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar, a Itamar, hijo de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarles, para que sea mi sacerdote. Aquí vemos que Dios hace un llamado muy especial a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Este era un papel bien interesante y bien importante porque era el pueblo que se iba a encargar de hacer los rituales en el altar del Señor, consagrar al pueblo de Dios, y si hubiese pecado ellos tenían que hacer el ritual para la expiación de pecados. Entonces vemos aquí su llamamiento, pero ante todo esto, este oficio, usted puede leer todo lo que es el requisito para un sacerdote en la época de la Biblia, de la historia de la Biblia. Era un requisito tan profundo, tan específico. Dios fue tan específico con todo, mandó hacerle su vestidura bien detallado, y de hecho ya hemos tenido un estudio anteriormente sobre la vestidura del sacerdote y los significados que tiene su vestidura, porque Dios diseñó la vestidura de los sacerdotes que usaron en ese tiempo, y todo tiene un significado, ¿sí? Todo tiene un significado. Pero ante esto, una de las principales era la santificación. Muy importante, muy aparte del diseño de la vestidura que tenía que usar el sacerdote, era la santificación algo de prioridad en la vida de un sacerdote. Porque ¿qué pasaba, hermanos? Si este sacerdote entraba al altar del Señor en pecado, él se moría. Esa persona no podía entrar, no tenía que estar en pecado. Entonces era un llamamiento de este servicio de sacerdocio con un requisito tan fuerte que no cambia hoy en día. Hoy usted y yo somos llamados a ser hechos hijos de Dios. Leímos Apocalipsis que somos llamados reyes y sacerdotes también. Entonces también somos llamados a santificarnos. ¿Cómo llevamos nuestra santificación? ¿Qué tanto nos guardamos? ¿Qué tanto nos preocupamos nosotros por vivir la vida como Aarón y sus hijos fueron llamados? Ellos fueron sometidos a una extremadamente vida de santificación. Entonces, vemos dice, fíjense, vamos a leer Éxodo 30:20. Éxodo 30:20 dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová.
Imagínense que hoy en día, hermanos, este reglamento existiera. Existe de alguna forma, podemos decir, simbólica. Que nadie puede pasar aquí al altar del Señor si no está santificado. ¿Por qué? Porque podía morir. ¿Cuántos de nosotros caeríamos aquí? Imagínense, si todos vamos, pase pueblo del Señor al altar del Señor, y el reglamento es que si no estás en santidad vas a morir. Ese era el reglamento. ¿Cuántos caídos van a ver aquí en el altar? Fíjense, y esto puede ser de forma, literalmente sucedía eso en el tiempo de las Escrituras, era de forma literal. Pero hoy en día, amados hermanos, vemos lo mismo. Hay gente muerta sirviendo, déjenme decir. En profundidad, vida espiritual, hablando en vida espiritual. Muertos sirviendo al Señor. Pero bueno, es otra profundidad, otro tema. Aquí estamos entonces viendo cuáles eran las responsabilidades y requisitos de un sacerdote. Ahora vamos a entrar a ver, el propósito de esto era adquirir la redención. Lo que Dios estaba buscando es tener personas al servicio del pueblo para que el pueblo que era tan pecador, porque no cambia, ¿no? El pueblo de Israel era lo mismo como estamos nosotros en esos tiempos. El pueblo era tan pecador, que iba tan constante al pecado, que requerían que se hiciera un ritual para perdón de pecados. Entonces Dios levantó a esos sacerdotes que trabajaron con el pueblo. Entonces traía redención para este pueblo. ¿Sí? Entonces leemos nosotros en estos tiempos, amados hermanos, necesitamos también esta redención. ¿Cuántos de nosotros hoy quizás venimos y pedimos perdón por algo que quizás cometimos? Porque todos no estamos exentos de estar cometiendo alguna falta. Estamos expuestos en todo momento. No necesitamos ni salir de nuestra casa. A veces dentro de nuestra casa podemos cometer alguna falta, algún pecado. Alguien que el Satanás puede usar a todos, y usó a los discípulos de Cristo a su alrededor, a lo mismo a nosotros, los que están a nuestros alrededores, tus hijos, tu esposo, los puede utilizar Satanás para hacerte caer. Yo no sé cuántos hoy venían tan contentos y felices, se levantaron para venir a la casa del Señor, y Satanás les pone algo para que, nada más porque vengan con la cara larga. Pero gloria a Dios porque estamos aquí. Dijera un pastor, no importa que venga a dormir a la iglesia, pero venga, hermanos, venga, descansen el Señor aquí. Amén. Entonces, vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor, Colosenses 1, 13 y 14. Vamos a leer Colosenses 1. La redención para todos nosotros, así como en el pueblo de Israel, es muy necesaria, hermanos. Colosenses 1 dice, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El ritual que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, el sacrificio era para perdón de pecados. Ahorita vamos a leer el mandato que se les daba, lo que tenían que hacer. Era para que ellos llevaran al pueblo del Señor y reconciliaran con Dios a través de un ritual de perdón de pecados. Hoy en día usted y yo también necesitamos que alguien nos redime, que alguien nos perdone, que alguien haga algo por nosotros, porque nosotros venimos sucios, venimos de allá con las cosas del mundo, y hoy venimos a la casa del Señor pidiendo santidad, pidiendo limpieza, purificación de nuestras almas. Hay gente que dice tanto años en la iglesia y todavía piden perdón de pecados, porque seguimos en la carne, hermano. Hay gente que cree que porque usted lleva muchos años en la iglesia, usted ya va a volar, ya le van a salir alitas. No, todos estamos esforzándonos para llevar una vida de santidad. Todos nos estamos esforzando para ser dignos de llamarnos hijos de Dios. Todos nos esforzamos, todos estamos tenemos una batalla, una lucha, enfrentamos nuestras propias dificultades, pero el Señor siempre está aquí presto para ayudarnos. Él dice que Él pelea nuestras batallas. Amén. Entonces aquí nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Ese era el servicio de un sacerdote, traer al pueblo al perdón. Y el trabajo que hace aquí nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio es eso,
perdonar nuestros pecados. Entonces ahora sabemos que el servicio de un sacerdote es bastante específico, bastante fuerte y bastante delicado. El detalle aquí es la responsabilidad que usted y yo tenemos. ¿Estamos conscientes que nosotros somos llamados sacerdotes? Vamos a leer primera de Pedro 2:5. Primera carta de Pedro 2:5. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense, vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros, amados, somos llamados a ejercer el sacerdocio para ofrecer, dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos hemos sido llamados a ejercer ese servicio. Vamos a leer Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hoy usted y yo nos esforzamos por estar en la casa del Señor y hoy venimos para rendirnos en su presencia y hacer un culto a nuestro Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ver algunos de los requisitos, amados hermanos, que nos mencionan aquí en nuestro estudio sobre los sacerdotes. Fíjense, hay varios requisitos. Quiero que leamos Éxodo capítulo 29. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Éxodo 29. Vamos a ver aquí cuáles eran los requisitos que se les pedían a los sacerdotes en este reglamento que Dios establece. Vamos a leer el versículo 1 y dice: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defectos, y panes sin levaduras, y tortas sin levaduras, amasadas con aceites, y hojaldras sin levaduras, untadas con aceite. Les harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo le ofrecerás en el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Vemos algunos procedimientos que se tuvieron que hacer para consagrar a los sacerdotes. Y uno de los primeros que se establece en este requisito es consagrarlos. Versículo 1 dice que se tenían que consagrar. Entonces el primer requisito para un sacerdote es: los sacerdotes eran consagrados por Dios. Eso nos habla de que los ministros de alabanza deben ser consagrados por Dios para esta maravillosa tarea. Nos enfocamos un poquito en ese tema que estamos tratando, los que ministran en el altar. Y cuando hablamos de ministrar en el altar, no solo sé que el tema dice adoración y la alabanza, pero no refiere simplemente a músicos. Somos todos los que servimos en el altar del Señor. Todos somos llamados sacerdotes. Entonces uno de los primeros requisitos es consagración. Usted y yo, amados hermanos, requerimos ser consagrados, apartados de las cosas del mundo. Amén. Siguiente punto, que lo que leímos en el siguiente versículo, que fue que los sacerdotes eran lavados con agua, lo que leímos en el versículo 4. Los sacerdotes eran lavados. Usted y yo tenemos que ser lavados. ¿Cuántos en algún momento hemos orado y pedido al Señor: lávame con tu sangre? Porque en esta época simbólicamente los lavaban con un agua. Hoy en día el que nos purifica y nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo. Nosotros necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo. Amén. Y entonces habla acerca de que esta consagración, amados hermanos, habla que debemos de ser alguien, hermano, que sirva al Señor al 100% y lo mejor posible. Que no haya imperfecciones. Cuando ocupaban ellos
consagraciones para el Señor. Dice la palabra del Señor que era tan específico que cómo tenía que ser el sacrificio. Vamos a ver Levítico 21, 17, 21. 21, 17 Levítico. Dice la palabra del Señor, 21, 17 de Levítico. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está? Bueno, déjenme buscarlo. Oh, ya está. Okay. Dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Siguiente versículo. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará varón ciego, o cojo, mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o impeine, o testículos magullados. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defectos en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Dice, wow, qué tremendo, todas las especificaciones, hermanos. Hoy en día obviamente que no lo vemos de forma literal como especifica en los estatutos de la ley. Hoy en día, amados hermanos, esos defectos físicamente no son impedimentos para servir al Señor. ¿Cuánta gente ciega? ¿Cuántos cojos? ¿Cuántos mutilados andan testificando y predicando de Cristo? Y no, Dios no les va a prohibir, porque no se refería a esto. En este tiempo el sacerdocio, así era el estatuto. Pero hoy en día cualquiera puede servir al Señor. Pero a lo que esto puede tipificar o simbolizar es la falta dentro de nosotros. Esto es espiritualmente. Amén. Esto no es así literal como lo estamos leyendo, que en este tiempo así funcionaban los estatutos y los reglamentos. Hoy en día, en este tiempo de la gracia que nosotros vivimos, esas mutilaciones son nuestra vida espiritual. Dios nos quiere completos. No un pie aquí, los sábados estamos allá afuera un pie y un pie el domingo en la iglesia. O estamos aquí en la iglesia y nuestros pensamientos están por otro lado. O sea, no estamos completos. Lo que habla en la palabra del Señor es que el adorador, el sacerdote de Dios, debe ser alguien que esté completamente entregado en el Señor. Que cuando estemos aquí, hermanos, consagrados, concentrándonos en la palabra del Señor, que realmente estemos aquí. Que cuando estemos adorando al Señor, que realmente estemos aquí. Porque puede pasar en algún momento, se nos va a la mente, estamos pensando en el problema que tuvimos ayer, estamos pensando en lo que vamos a ir a hacer el trabajo mañana. O sea, la mente es muy traicionera, o la carne nuestra es muy traicionera. De alguna forma quiere robar la bendición que tú puedes tener en ese momento. Amén. Entonces el Señor nos quiere consagrados completamente. En esto que se refiere acerca de las mutilaciones y defectos físicos, hoy en día el Señor nos pide que no traigamos defectos espirituales, que vengamos y que verdaderamente estemos completamente para Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Segundo requisito, los sacerdotes tenían que ser vestidos. Era una de las puntos bien importantes, la vestimenta del sacerdote, porque Dios especificó el vestido. Como les digo, tiene muchos significados la vestimenta del sacerdote que no nos vamos a meter hoy ahí, pero la vestimenta tenía un significado profundo, todo lo que representaba su vestido. Entonces, esto nos habla de la vestidura del ministerio de alabanza. Todo ministro de alabanza y adoración debe vestirse, primero, de salvación. Debe ser alguien que realmente tenga la salvación del Señor. Segundo, que el vestido del adorador o del ministro tenga humildad. Una persona con humildad en su corazón. Un ministro que venga vestido de justicia, que sea alguien justo. Un ministro que venga vestido con poder, como lo demandaba el Señor en sus
discípulos, que ellos tenían que ser llenos del poder del Señor. Primero, vamos a leer lo que nos dice Lucas 24:49. Lucas 24:49. De toda la vestimenta que debe tener un ministro, creo que todos son importantes, pero este es el más poderoso. Que todos estemos llenos realmente del Señor. Un ministro debe estar vestido, debe estar lleno. Fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Nuestro Señor hablando a sus discípulos, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. De la vestimenta que hemos leído aquí, la vestimenta de un ministro, debe ser salvo, debe tener humildad, debe ser justo, debe de tener poder. Y cuando nosotros hablamos de poder, es tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Un ministro debe tener al Espíritu Santo en su vida. Amén. Bendito sea el Señor. Los sacerdotes tenían que ser ungidos. El poder de Dios trae una unción sobre nosotros, que es lo que hoy nos hace permanecer firmes delante de Él. Un ministro, así como se le pedía a los sacerdotes, leemos Éxodo 29:7. Fíjense lo que dice Éxodo 29:7, pidiéndole a los sacerdotes. Éxodo 29:7. Bendito sea el Señor. Dice el versículo: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Así eran ungidos los sacerdotes en esa época. Ellos tenían que ser llenos. Así nosotros leemos lo que nos dice Lucas, que leímos Lucas 24:49. Y el Señor demanda a sus discípulos: tienen que esperarse. Espérense. No salgan todavía, no vayan a hacer nada. Concéntrense y esperen, porque tienen que ser investidos de poder. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, los rituales que vemos aquí, que leemos en la palabra del Señor, era una consagración necesaria. La sangre del carnero, en parte, era usada para ser colocada. Fíjense, la sangre era usada para el sacrificio, pero fíjense que lo usaron para también, de alguna forma, santificar a los sacerdotes. Dice que la sangre del carnero era usada para ser colocada en el lóbulo. Algunos dicen óvulo. ¿Usted sabe la oreja, esta parte blandita de la oreja, donde se hacen los hoyitos para los aretes? Bueno, se llama lóbulo. Entonces, esta parte de los sacerdotes eran ungidos con sangre. Fíjense, dice que le ungían en su lóbulo de la oreja y era ungido su pulgar, ¿sí? Era de una mancha ahí roja que le ponían a los sacerdotes. Esto nos habla de las siguientes cosas. Vamos a leer lo que dice. Esto lo dice en Éxodo 29. Vamos a leer Éxodo 29. Y vamos a leer el versículo 20. Bendito sea el Señor. Versículo 20 dice: y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derecho de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Fíjense, ¿qué tenía que ver esto? O sea, ¿por qué? O sea, que tiene un significado, hermanos. Dice que ocupaban la sangre y se le mandó, dice, que le untaran acá en el lóbulo del sacerdote el dedo pulgar. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llaman nuestros dedos? Tenemos pulgar, índice, medio, anular y el meñique. Si todavía nos acordamos, ¿verdad? Entonces el dedo pulgar, que es este dedo era ungido con sangre. Le untaban sangre aquí y le untaban sangre aquí. Y también en el dedo, nosotros le decimos el dedo gordo, también el pulgar de los pies. Entonces, eran ungidos los sacerdotes de esta forma, amados hermanos. Entonces dice, esto nos habla de las siguientes cosas: que el oído del ministro de alabanza ha sido santificado para oír
a Dios que el oído del ministro de alabanza ha sido capacitado por Dios para distinguir cuál música es del Señor y cuál no. Usted ha escuchado, ese músico tiene oído, el oído musical. El músico tiene que tener oído, porque habemos unos que no nacimos quizás con ese ministerio, pero algunos, si usted se dedica y quiere aprender, usted aprende. Pero quizás no como algunos que tienen ese don, tan talento, tan especial, ¿no? Que son rapidísimos. Entonces hay unos que tienen, perdón, exacto, ya nos traen. Unos pueden ser talento, otro es una vocación, nacen con esa vocación, nacen con ese don, y otro es profesión. Fíjense, son términos muy diferentes. Así hay ministros, hay pastores, hay cantantes que tienen la vocación. La vocación es el don, y la profesión es alguien que nada más lo estudió, pero le está costando porque le gusta, pero no tiene ese talento, no tiene ese don, pero le gusta y se puede esforzar y se puede aprender, pero simplemente es una profesión. No tiene la vocación, no tiene el talento, no tiene el don. Sabemos, tenemos que aprender a diferenciar. Entonces, la unción que se le hacía a los sacerdotes era para que ellos escucharan la voz de Dios. Así tenemos que aprender a ser ungidos nosotros. Señor, unge mis oídos para escuchar tu voz. Amén. Porque muchos estamos aquí y nos perdemos los estudios, nos perdemos los mensajes porque nuestros oídos no están preparados para escuchar. Nosotros no adiestramos nuestros oídos a que estén atentos. Creo que con este estudio, al menos yo he aprendido que tengo que orar por mi oído para que escuche, esté atento. Señor, ¿a cuánto le han pedido que unjan su oído? Nunca. Usted ha pedido al Señor, unge mi oído, unge mi dedo. Bueno, yo sí oro por mis manos. Yo oro por mis manos, como toco. Yo le pido al Señor que me dé la facilidad, la agilidad, el talento. Porque a mí me ha costado mucho. No creo que yo nací con esa profesión. Yo no nací con la profesión. De hecho, a mí no me gustaba porque mi papá es de requinteo. Mi papá toca guitarra. Y ese ruido a mí, mi hermano, mi papá hacía requinteo, hacía pura ranchera. A mí no me gustaba ese ruido. Pero hasta que un día yo escuché, cuando yo fui, ya tenía yo 16 años, una rondalla. ¿Se han escuchado rondallas? ¿Qué es eso? Una rondalla es un grupo de guitarristas que tocan música y todos entonados en un ritmo. Entonces la rondalla, ese ritmo tipo romántico, tipo pop, toca todo, pero ese sonido de la guitarra en la rondalla fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Y en mi casa siempre mi papá tenía su guitarra, y peor cuando afinaba su guitarra, me daba sueño, me daba flojera cuando yo escuchaba a mi papá. Pero cuando yo me enamoré del sonido de la guitarra, yo empecé, hermano. Yo era de las que no dormía. Y le digo que a mí sí me costó, porque me costó muchísimo aprender. Sí me costó muchísimo. Cuando yo no dormía, hermanos, que mi papá me decía, me regañaba en la mañana porque yo me despertaba tarde. Y mi papá me llamaba grillo. Porque me decía dice, ¿quién crees que te va a dar trabajo a ti? Yo ya te veo pidiendo trabajo y vas a decir, pues yo trabajo de noche y duermo de día. Porque yo me la pasaba toda la noche practicando y me regañaba. Mis hermanas se acuerdan, yo no las dejaba dormir. Por más despacito que yo quisiera tocar, no podía, y me decía, ¿cómo detestaba verte 1 de la mañana tocando la guitarra? Pero era una pasión. Te tiene que haber pasión. Entonces, un llamamiento que Dios nos hace tiene que tener pasión. Hay hermanos que se enamoren. Entonces, Dios lo que buscaba en estos hombres que servían para su llamado es que realmente tuvieran pasión en su servicio. Entonces, ungió a los sacerdotes. Y hoy en día el Señor Jesucristo también nos unge con su poder. Le dijo a sus discípulos, no se muevan de ahí hasta que sean investidos de poder. Usted y yo hoy en día, amados hermanos, podemos ser ungidos por el Señor. Simplemente nosotros debemos de traer un corazón dispuesto al servicio del Señor, un corazón dispuesto de ser lleno de la presencia del Señor. Dice que también se colocaban sangre en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Esto nos habla de un obrar santo en nuestras manos y nuestros pies. Que nuestras manos, ¿cuánto hemos ofrecido, Señor? Que mis manos y mis pies sean para ti. Los pies sean para ir. Somos los que tenemos que llevar el evangelio allá afuera.
allá afuera es donde usted y yo tenemos que compartir el mensaje y la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Otras cualidades que deben tener los líderes de la alabanza y la adoración: deben poseer el ministerio de la adoración y la alabanza. Un ministerio, debemos tener un llamamiento, un llamado. Yo entiendo a veces que hay muchos que queremos, como le digo, como me costó a mí. Yo cuando me subí al altar, mi primo tocaba el bajo, cuando estábamos todavía en la iglesia allá, y mi primo me dice: sube, ayúdanos a tocar la guitarra. Eran bien poquitos. Entonces digo: primo, pero yo no me sé tocar todas las notas, no me sé muchas cosas. Pues ahí vas a aprender. Y gloria a Dios, yo agradezco mucho, hermanos, por el hecho, quizá usted y yo podemos decir: hasta que yo esté preparada voy a servir al Señor. No, yo no estaba preparada, pero ahí me preparó el Señor. Así fue como yo fui aprendiendo, no sé qué, yo fui aprendiendo y sigo aprendiendo. Yo agradezco a todos los hermanos que me han ayudado de alguna forma, lo que me han enseñado. Yo he aprendido muchísimo y gloria al Señor, todo se va a aprender, el Señor te va capacitando en el camino, o como dice, la práctica es lo que nos va a ayudar. Amén. Entonces, el ministro de adoración debe ser alguien que debe poseer su ministerio, es que debe amar realmente lo que hace. Así como los hermanos sugieren que están allá, espero que ninguno esté obligado, que nos tengan regañado y le digan: no te toca y te lo vas a hacer. No, debemos amar nuestro servicio, amén, lo que hacemos. Tenemos que amar hacer las cosas. Bendito sea el Señor. Entonces, debe ser un verdadero adorador. El que dirige debe ser un adorador. Para empezar, es esencial que aquel que es llamado a dirigir la adoración de verdad sea un adorador. Fíjense, alguien que por ejemplo nos venga a dirigir unos cantos, una alabanza, y no se sepa ni la letra de los cantos, ¿qué cree usted que nos va a transmitir a nosotros? Por eso, hermanos, es bien importante que los que estemos aquí hagamos las cosas con amor y con responsabilidad. Amén. Que diga: ay, lo que el Señor me dé hoy, yo vengo del Espíritu Santo, lo que me dé hoy. A ver, arranquen, síganme, vamos a ver. No, hermano, cuando lo hacemos para el Señor tratamos de prepararnos lo mejor posible. Siempre, hermanos, amados hermanos, oremos los unos por los otros, oremos por los hermanos, por las hermanas que se esfuerzan por servir de nuestro Dios, hacer el trabajo del Señor, el servicio del Señor lo mejor posible. Amén. Un adorador, un ministro, debe tener madurez espiritual, debe ser alguien maduro, debe saber controlar muchas cosas. Cuando usted sea al servicio del Señor, debe ser una persona, pensar como persona adulta. No con cualquier cosita ya se enojó y se va, como el niñito que agarra su maletita y vámonos ya. Con cualquier cosita se enoja. No, hermanos, cuando nosotros servimos al Señor, vamos a encontrarnos muchas cosas, pero no nos desanimemos que nada ni nadie nos robe la bendición. Amén. Un ministro de alabanza tiene que ser un hombre de fe. Un ministro de alabanza debe ser un cristiano que exhorte, que motive, que anime a los creyentes en Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Así, amados hermanos, en este estudio lo que nos está preparando la palabra del Señor es que sepamos que nosotros también tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Tenemos, amados hermanos, que enfocarnos para buscar siempre de su presencia. Quiero que vayamos terminando la palabra del Señor. Vamos a leer la última cita bíblica, primera de Pedro. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En el versículo 9 hace una descripción de un pueblo. Fíjense: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es ese pueblo? Somos nosotros. Somos nosotros.
Aunque a veces nos podamos pensar que nos queda grande el paquete, pero somos nosotros. Somos un pueblo escogido. Somos real sacerdocio, porque somos nosotros los que vamos ahora. Los rituales que hacían los sacerdotes en aquel entonces, lo tenemos que hacer usted y yo. Nosotros somos los que venimos, hermano, y hacemos un culto a nuestro Dios. Usted y yo tenemos que interceder por el hermano, por la hermana que no sabemos si andan en pecado, andan en falta. Nosotros tenemos que interceder por el enfermo, interceder por todos, por todas las necesidades. ¿Cuántas veces las hermanas de este lado han orado por los hermanos que están de este lado? O los hermanos de allá, ¿cuántas veces han orado, hermano? ¿Cuándo han orado? Señor, bendice a los hermanos que se sientan en este lado. A veces no hacemos esto, hermanos. Y a veces no todos nos conocemos. A veces de vista. Quizás porque yo estoy arriba y yo me sé sus caras, pero los nombres no me los sé. Pero hermanos, todos intercedemos en algún momento orar por nuestros hermanos. Todos somos un mismo pueblo y estamos caminando, hermanos. Tenemos que hacer el sacrificio, ya lo hizo Cristo. Pero el Señor dice, orad los unos por los otros. Ayudémonos a llevar nuestras cargas. Cuando escuchamos que una familia está en una necesidad, oremos por esa familia. Hagamos, hermanos, el papel y el servicio que el Señor nos ha llamado a hacer. Si nosotros somos sacerdotes, hoy en día, amados hermanos, somos los que tenemos que interceder por nuestro hogar, por nuestra casa, por nuestras familias. El sacerdote era alguien que se tenía que santificar, consagrar y esforzar por servir al Señor. En nuestra casa, ¿quién es el sacerdote? A veces ni la esposa ni el esposo. ¿Qué te parece? Hoy nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos. Y se asoma, está brisando. Nos quedamos. No hay un sacerdote, hermano. El sacerdote siempre va a buscar hacer el servicio al Señor. El sacerdote siempre va a buscar a esforzarse. Vamos, levantémonos, busquemos al Señor. El sacerdote va a hacer su trabajo. ¿Sí? Si el esposo dice, ya no más, la esposa también, pues aquí manda el sacerdote, yo me quedo con el sacerdote. Y ya ninguno va. No, hermanos, hay que apoyarnos. Si usted ve que la esposa decayó, el esposo tiene que animar a la esposa. El esposo está decayendo, la esposa tiene que animar al esposo. Animarnos por buscar al Señor. Si no quiere, se quiere quedar, pues usted no se quede tampoco. Lo triste es como cuando ya se quedó, ya no quiere venir uno, también otro se queda. Yo me acuerdo cuando el día que mi esposo decidió ya no venir a la iglesia, lo que lo alcanzaron a ver fue eso, todavía en la otra iglesia. Mi bebé tenía, que ahorita ya tiene 18 años, tendría que ser niño, como unos 2-3 añitos, cuando mi esposo dejó de venir a la iglesia. Estaba chiquito todavía lloraba mi bebé cuando yo subía al altar, que siempre le dando Chuy cuidaba a mi bebé. Entonces cuando mi esposo deja de venir, yo dejé de servir. Fíjense, yo me bajé, ya no di estudio, ya no toqué, me bajé, porque yo me sentí también en pecado, porque pues él se bajó, ya no quería ir, él se fue, él no quiso seguir más. Entonces, en todo ese proceso, hermano, el Señor trató mucho conmigo, y el Señor me daba esa cita bíblica: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero si mi casa no quiere servir, yo tampoco dejaré de servir. Y un día en un mensaje me reflexioné sobre Caín, lo que realmente estaba aconteciendo conmigo. En el mensaje decía sobre de dar cuenta con el Señor. Y todos vamos a dar cuenta muy independientemente. Nada de que yo voy a responder por mi esposo ni mi esposo va a responder por mí. Entonces dije, sé que yo, el día que yo entregué cuenta, yo le dije al Señor, yo dejé de ir a tu casa porque mi esposo ya no quiso ir. Eso no es válido allá. Pero en mi corazón, Señor, tú sabes que yo te amo tanto, Señor, sabes que yo estaba dispuesta, pero por mi esposo ya no fue. No podía ser una excusa. Fue entonces que yo reflexioné y dije, no, si mi casa no quiere servir al Señor, yo lo voy a servir. Así, amados hermanos, todos somos llamados a ser sacerdotes del Señor. Tú eres, hermana, tú, hermanos, eres responsable por vigilar la vida de tu familia, orar por tu familia, orar, interceder. Si está entrando algo, tú tienes que interceder por tu hogar, por tu familia, seguir orando, seguir clamando, porque somos llamados sacerdotes del Señor. Amén. Velemos por nuestra vida espiritual y velemos por nuestra casa. Así, amados hermanos, en esta hora doy gracias al Señor por esta palabra.
espero usted haya aprendido algo. Así culminamos este estudio y en 2 semanas damos inicio al siguiente nuevo material. Les invito a que si usted desea el tema, creo que aquí tenemos el tema, líderes del reino se llama el tema, el siguiente estudio. Si usted quiere adquirir el material, puede pasar con nuestro hermano Joel, amén. Así, amados hermanos, vamos a tomar un momento, un tiempo antes de comenzar el servicio. Dios les bendiga y sean todos bienvenidos, amén.